tenemos algún video en YouTube que nosotros como recurso que se quiera poner, podemos hacerlo. Entonces, simplemente se busca el link y se lo pone en añadir. Sí. Ok, eso es en la parte de qué es lo que nosotros podemos cargar. También podemos que se van a guardar en Google Drive, es donde nosotros podemos guardar en la nube documentos como presentaciones, hojas de cálculo, ¿sí? Que también podemos ir agregando. Ahora, ya tenemos todo cargado. Acá en la parte derecha tenemos estas opciones, donde podemos ver para quién se va a publicar, en este caso para esta materia, y lo van a poder ver todos los alumnos. Tiene una puntuación, esta puntuación también podemos agregar sin calificar, si no tiene. Poner una fecha de entrega, podemos poner una fecha máxima de entrega, fecha y hora de la entrega, y podemos poner en qué tema queremos que vaya. Yo quiero que vaya en clase 1, creando una tarea, y listo. Ponemos acá arriba en el botón crear tarea, y esperamos un momento, y aquí está. Ya tenemos cargada la tarea, ¿sí? Tenemos cargada con los recursos que nosotros tenemos. Aquí nos muestra al número de estudiantes que están asignados. En este momento, como yo no tengo ningún estudiante, no, no se asigna ninguno. Pero cuando ya tenemos cargados, pues se asigna a todos los estudiantes. Igual aquí podemos ver si los alumnos, los estudiantes han presentado la tarea. Y con ello nosotros ya tenemos creado nuestra primera tarea. Vamos a ver otro tema. Vamos a crear otro tema en donde se va a llamar clase 2, ¿ya? Y vamos a crear un cuestionario, ¿ya? En la clase 2 creamos un cuestionario. Yo esto puedo moverlo para que se muestre abajo. Y ahora, en este tema, vamos a ver una tarea de cuestionario. Tiene los mismos ítems, pero vamos a ver cuál es su diferencia. Creando primer cuestionario. Igualmente podemos poner las instrucciones, tal vez alguna sugerencia de alguna lectura de algún libro o algo que nosotros decíamos, podemos ponerlo acá o podemos poner, como estaba haciendo, también si se tienen links de otras partes, simplemente agregarlos para que ellos puedan tenerlo. Pero en el cuestionario nos muestra directamente que aquí se creó un cuestionario en blanco, ¿ya? Esto se lo realiza mediante Google Forms y aquí nosotros vamos cambiando, por ejemplo, este va a ser mi, perdón, mi primer cuestionario, ¿ya? Entonces una pregunta, vamos, una pregunta. ¿Ya? Y aquí podemos ir creando las preguntas, podemos crear preguntas con respuestas cortas, preguntas con párrafos, de varias opciones, multiopción, en donde pueda poner más de una opción, desplegables, subir algún archivo. También hay escalas para que pueda ir cargando. Entonces digamos de que aquí es una respuesta corta. Le digo que esta pregunta es obligatoria, ¿sí? Entonces aquí podemos ir creando de esta manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos agregar la respuesta correcta. Entonces nosotros podemos poner cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, simplemente por poner
La respuesta correcta es abriendo el menú de crear, ¿ya? Entonces esa sería la respuesta correcta y simplemente le pongo en listo y ya está cargada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y aquí va a ser donde contesta el estudiante. Si ponemos, podemos ver una vista previa de esto, poniendo aquí en este icono de esta vista y podemos ver cómo está quedando. Entonces aquí podemos, el estudiante puede contestar, tiene una puntuación, ¿ya? Y podemos ir agregando N preguntas. Desde el botoncito de la parte superior de acá, que dice añadir pregunta, podemos ir agregando y agregando preguntas. Eh, agregando preguntas, añadiendo títulos, imágenes o videos si es que son necesarios. Y podemos ir creando de esta manera el cuestionario. Entonces, cuando ya tenemos creado nuestro cuestionario, podemos nosotros simplemente poner acá, ponemos enviar. Listo. Podemos enviar y simplemente ya está nuestro cuestionario listo. Entonces acá lo único que debemos hacer es poner en el botón crear tarea y nuestro cuestionario ya estaría creado. Y lo podemos ver ya. Por ejemplo, aquí se creó en la parte superior. Para ello nosotros podemos simplemente arrastrarlo y poner lo que quede en la sección que nosotros deseamos. Algo que me faltó mostrarles en este apartado es que igual como el anterior, para crear una tarea podemos ver en quiénes pueden visualizar este cuestionario, la puntuación que nosotros le damos, una fecha límite si es que deseamos ponerle y el tema a dónde iría. ¿Ya? Y simplemente lo regresamos poniendo guardar y ya tenemos creado nuestros cuestionarios. Otra opción que nos ofrece Google Classroom es poder crear una pregunta en el que nosotros aquí podemos tener la contestación de todos nuestros estudiantes, tal vez como un foro en el que nosotros podemos ponerle que escriba un ensayo de Google Classroom, ¿ya? Y esta pregunta podemos aquí simplemente poner como una respuesta corta eh, o selección múltiple también podemos ponerle si es que sea alguna pregunta en el que amerite la selección múltiple. Entonces lo dejamos como respuesta corta y vemos que seguimos teniendo el apartado de cómo se va a visualizar en la parte derecha, que se va a mostrar en el curso que hemos creado para todos nuestros alumnos, con una puntuación de tanto. Aquí nosotros podemos modificar si deseamos. Ponemos una fecha de entrega, una hora, ya, listo. Y ponemos en el tema. Podemos crear un tema en donde podemos ponerle directamente desde acá, también podemos crear los temas. Puedo decir que esta va a ser mi clase 3 y que esto es creando una pregunta. Creando una pregunta. Entonces aquí podemos ver que nos da dos opciones. Los alumnos pueden responder a sus compañeros y los alumnos pueden editar la respuesta. Si nosotros deseamos, podemos marcarlos a los dos o la que nosotros las opciones que nosotros queramos concederles a los estudiantes. Entonces ponemos en preguntar en este caso y pues así ya creamos una pregunta. Vamos acá abajo y podemos verlo, ¿no? Tenemos el cuestionario. Ah, perdón. ¿Y dónde estamos? Me perdí.
Listo. Aquí estamos. Tenemos ya creada la pregunta y podemos aquí ver cómo está la pregunta. En este apartado podemos ver los estudiantes que han contestado. Por el momento no hay ninguno, así que no vamos a ver las contestaciones. ¿Ok? Entonces esto lo voy a ordenar un poquito, arrastrándolo y tenemos. Entonces hemos visto crear una tarea, cómo crear un cuestionario, que estaría aquí, y cómo crear una pregunta para nuestros estudiantes. Eh, también podemos crear en Google Classroom un apartado donde poder cargar material. Entonces, que puede ser cualquier información que ustedes consideren pertinente, podemos crear, podemos poner estudiando material bibliográfico, por ejemplo. Entonces, aquí puedo agregar los archivos. Si tal vez nosotros tenemos en el computador, podemos agregar nuestros archivos que decíamos, decíamos subirles a nuestros estudiantes y simplemente aplastamos en el botón subir. Esperamos a que se suba y ya tenemos nuestro recurso aquí. En la descripción podemos tener lectura previa antes de la próxima clase, por ejemplo, y eso podemos ponerlo como una descripción. Acá podemos ver que les vamos a publicar a todos los estudiantes. Queremos agregar un tema. Entonces vamos a crear un tema que, por decirlo así, sería nuestra clase 4. Y estamos cargando, en esta clase, cargando material. Aplastamos en el botón publicar y con ello ya tenemos subido el material bibliográfico para las clases. ¿Ya? Estas son las opciones que nos muestra, que nos muestra y nos permite Google Classroom. También podemos reutilizar las publicaciones que hemos tenido, que hemos creado anteriormente. Esperemos un segundito. Ya, y aquí, por ejemplo, me muestra de los cursos que yo tengo y puedo reutilizar cualquiera de las publicaciones que he hecho. ¿Sí? Y si yo deseo, pues les hago clic y podría publicarlo en esta clase. Ok, ¿qué más tiene el apartado de trabajo de clase? Tenemos estas dos áreas de acá. Una es el calendario. Una es el calendario que nos va a mostrar algo así. Si podemos ver aquí, en el calendario ya están agendadas, por ejemplo, que se creó una pregunta y me dice crear un ensayo. Como vemos, las tareas que nosotros hemos programado ya nos aparecen en el calendario. De igual manera, les aparece a los estudiantes que están unidos a esa clase. Por ejemplo, la pregunta fue la que creamos aquí. Aquí está, escribe un ensayo de Google Classroom y podemos ver. Lo mismo, escribe un ensayo, tiene el recurso el link que le redirecciona. Y por ejemplo, acá tenemos otro, ¿no? Que ya están programados con una fecha límite. También tenemos otra parte que es la carpeta de Drive de la clase que se crean automáticamente cuando nosotros creamos toda la clase, ¿no? Y miren, aquí tengo los recursos cargados. La imagen que había cargado, el recurso para el material bibliográfico y también está creado el cuestionario. Eso no implica que el estudiante pueda ver, por ejemplo, los cuestionarios. Cuando el estudiante entra a esta carpeta, tal vez solo se le mostrarán los archivos que son recursos para las tareas, pero de los cuestionarios no se muestra.
Entonces sí, también nos aseguramos y sabemos de que el estudiante no tiene permisos a este de acá y no va a poder ver tal vez las respuestas del cuestionario que nosotros creamos. Ok. Entonces, en la parte de personas, pues ya lo vimos, el profesor y el alumno. Y ahora vamos a unir a un estudiante a la clase. Para ello, vamos a ver, voy a crearme, por aquí tengo, un segundo, ya, aquí tengo abierta otra cuenta. Y lo que voy a hacer y lo que se debe hacer normalmente para poder compartir esta clase con los estudiantes y que se unan es poner el código que está aquí. Pero si por algún motivo este código no nos aparece, podemos ir a la ruedita en la parte superior derecha y podemos ver el detalle de la clase. Si queremos renombrar la clase por alguna situación, agregar una descripción, cambiar la sección, editar todo el formulario que tuvimos en un inicio, ¿no? Para crear la clase. En la información general, y aquí está por si acaso se nos pierde el código, siempre podemos encontrarlo aquí, código de clase, podemos mostrarlo, copiarlo, también podemos cambiar. Cuando aplastamos en cambiar, se genera automáticamente otro nuevo, ¿sí? No lo podemos personalizar, pero sí podemos cambiar. Ya, también podemos inhabilitar. Eso es cuando ya no queremos tal vez de que más estudiantes por algún motivo ya pasaron un tiempo y queremos inhabilitar el código para que no, tal vez no se esté compartiendo y estén más personas ahí, ¿no? Entonces ponemos en mostrar y este código yo lo voy a copiar. Ahora voy a irme a una sesión que yo tengo con otra cuenta de Google y voy a abrir Google Classroom. Como ven, así es normalmente como cuando yo no tengo ninguna clase creada. Todo está vacío. Y voy a la parte superior derecha en el más y puedo apuntarme a una clase. Y aquí me pide el código de la clase que mi profesor me proporcionaría, ¿no? Entonces yo aquí copio el código que, que en la anterior en la anterior ventana del profesor se estaba mostrando, ¿no? Entonces me pongo en unir y ya estaría agregándome a la clase. Alex, Miren, perdón que te interrumpa un ratito. Nos están pidiendo que vayas un poquito más despacio. Porfa, ¿ya? ya, Disculpa. ya. Ok, perfecto. Ya. Entonces, en la parte del estudiante, cuando ya estamos agregados, podemos ver cómo nos aparece el tablón, el trabajo de clase y las personas. El estudiante puede ver el profesor y los estudiantes y sus compañeros. ¿Ya? Ahora, como podemos ver en la portada del tablón, la fecha de entrega próxima, ya están cargadas las actividades que habíamos creado. Entonces, el estudiante puede ver ya todas las actividades. ¿Sí? Podemos ver de que ya tiene un ensayo, debe contestar un cuestionario, debe cargar una tarea. ¿Ya? Para regresar de esta parte, simplemente aplastamos acá en la parte superior izquierda, en el nombre de la clase, y regresamos al tablón. Entonces, como pueden ver, acá se ve todos los enunciados, perdón, todos los enunciados que como profesor se fue cargando, ¿no? Que el profesor fue cargando. También acá está el mensaje de bienvenida. Y cuando el estudiante va al trabajo de clase, podemos ver aquí que está cargado. eh, ya podemos ver toda la información que hemos creado. ¿Sí? Y aquí está cada apartado que se le muestra. Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, la tarea. Vamos a poner en ver tarea. Y aquí nos aparece para que él pueda cargar la tarea. Entonces aquí uno simplemente agrega en el botón añadir o crear
y pone, puede el estudiante cargar el archivo, ¿no? Entonces en el botón archivo, cargamos el archivo, digamos, solo como un ejemplo, cargamos un archivo y lo subimos. Entonces él sube su tarea. Ya. Y presiona en entregar. Entonces ponemos, aquí le va a aparecer de que se va a enviar un archivo, que es este Excel que se va a enviar. Entonces nos aparece como tarea entregada. Ya, entonces nos vamos a ir al apartado del docente, que eso es lo que les quería mostrar. ¿Qué pasa cuando un estudiante entrega su tarea? ¿Ya? Entonces estábamos en los ajustes de la clase. Simplemente cerramos en la parte izquierda superior que estoy apuntando con el mouse. Apretamos en la X y salimos. Ahora, vamos al trabajo en clase y podemos ver que en la clase 1, que es crear una tarea, ya tengo que uno ha presentado la tarea, ¿no? Entonces aplasto ahí y puedo ver que el estudiante ya ha entregado la tarea. Entonces tenemos aquí la tarea entregada. Y nosotros podemos descargar el documento, ¿sí? Podemos descargar el documento, abrirlo, verlo y poder calificarlo. Ya. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir. Ya. Ok, este, por ejemplo, era sin calificación, ¿no es cierto? Entonces no nos aparece ninguna parte para poder calificarlo. Entonces vamos a cargar, perdón. Ok. Vamos a realizar otra tarea como estudiante. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta. ¿Ya? Entonces podemos poner texto de prueba. La pregunta simplemente agrego una respuesta como estudiante y presionan el botón entregar. Entonces cuando yo ya entrego la actividad que he realizado, podemos esto revisarlo en el apartado del docente y vemos que en la pregunta ya tenemos a alguien que ha contestado. ¿Ya? Y aquí está la respuesta que el estudiante nos ha dado y nosotros aquí podemos ya asignar una calificación. Está sobre 50, entonces digamos de que tiene 49. ¿Ya? Le asignamos, le estamos asignando la nota. ¿Listo? Y esa parte podemos verla en el apartado de calificaciones. ¿Ya? Y podemos aquí ir calificando las notas de cada estudiante. Si tenemos más estudiantes, pues se nos irá mostrando todos los perfiles de los estudiantes y las actividades que se tienen, ¿no? Que yo había creado un ensayo, creando un cuestionario y creando una tarea. ¿Ya? Tenemos aquí estos valores que se encuentran sobre 100, que están por defecto, pero también como un plus, Google Classroom en el apartado de ajustes nos permite modificarlo, por decirlo así, personalizar esta parte. Para ello nos tenemos que ir aquí a esta ruedita, este engranaje, abrimos y podemos ir al final de este apartado y vemos cálculo de calificación, ¿no? Y aquí podemos poner, por ejemplo, puntaje total y podemos agregar categorías de calificación y aquí es donde podemos modificar. Por ejemplo, tal vez las tareas valen 5 puntos, ¿no? Los cuestionarios valen 10.
¿ya? Entonces aquí es donde podemos ir personalizando para nosotros tal vez tener la ponderación correcta, ¿ya? Simplemente cuando ya hacemos estas modificaciones, ponemos en el botón guardar y listo. Ahora, ¿cómo agregamos estos ajustes que hicimos, no? Estas categorías de calificación. Bien. ¿Cómo alineamos eso a nuestras tareas que ya habíamos cargado? Por ejemplo, el cuestionario. Si vamos al cuestionario, vamos a simplemente el apartado aquí en los 3 puntitos, ponemos editar, ya, ponemos editar y podemos irnos aquí. Categoría de calificación, que está en nuestra parte derecha superior. Y aquí, miren, ¿se acuerdan que ya creamos los apartados tarea y cuestionario? Entonces, este es el cuestionario. Entonces, selecciono cuestionario y automáticamente se muestra la puntuación que yo le puse, que era de 10 como un máximo. Entonces, le puedo poner guardar y actualizamos. Ya. Esto lo podemos luego ver en el apartado de calificaciones, como cuando yo voy a la parte donde está la actividad de crear un cuestionario, está con un máximo de 10. Y la calificación que yo le puedo asignar es obviamente de un máximo de 10. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en el ensayo está hasta un máximo de 50. Entonces podemos igualmente cambiarlo. ¿Ya? Este era la pregunta. ¿Ya? Y podemos simplemente ir acá a la parte del botón, de los 3 botoncitos, editar, y le cambiamos en este apartado, en la categoría de calificación, podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, digamos de que esto es una tarea y tiene como un máximo de 5 puntos. Entonces, guardamos, podemos ir al apartado de calificaciones y podemos ver que está sobre 5. Obviamente esta parte está errónea, simplemente se modifica y ya estaría. Sí, estas son las funcionalidades que Google Classroom nos puede ofrecer al momento de cargar nuestra información de las clases para que el estudiante lo pueda ir siguiendo y pueda interactuar en la clase.